Examen de ciudadanía estadounidense en inglés y español. Name one of the two longest rivers in the United States. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mississippi River. El río Mississippi. Mississippi River. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy. Economía capitalista. Capitalist economy. Name one U.S. territory. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. George Washington. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congress. Congreso. Congress. Name one war fought by the United States in the 1800s. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Civil War. La Guerra Civil. Civil War. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. 100. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. El 4 de julio. July 4th. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The Constitution. La Constitución. The Constitution.
Who does a U.S. Senator represent? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? All people of the state. A todas las personas del Estado. All people of the state. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. The United States. A los Estados Unidos. The United States. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Washington, D.C. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Life, liberty. La vida, la libertad. Life, liberty. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Reviews laws. Revisa las leyes. Reviews laws. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. 27. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. El Océano Atlántico. Atlantic Ocean. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Communism. Comunismo. Communism. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial?
Civil rights movement. El movimiento de derechos civiles. Civil rights movement. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Vote. Join a political party. Votar. Afiliarse a un partido político. Vote. Join a political party. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema. The Supreme Court. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution. Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obey the laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. Who was president during the Great Depression and World War II?
¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo Freed the slaves. liberó a los esclavos. Freed the slaves. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? The Bill of Rights. La Carta de Derechos. The Bill of Rights. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? American Indians. Indios americanos. American Indians. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Because there is one star for each state. Porque hay una estrella por cada estado. Because there is one star for each state. What is the rule of law? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Everyone must follow the law. Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The president. El presidente. The president.
Name 2 national U.S. holidays. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Independence Day, Thanksgiving. El Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias. Independence Day, Thanksgiving. When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? April 15th. El 15 de abril. April 15th. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? We the people. Nosotros, el pueblo. We the people. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances. Pesos y contrapesos. Checks and balances. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The vice president. El vicepresidente. The vice president. What is the name of the national anthem?
¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Speech. Expresión. Speech. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Because they have more people. Debido a que tienen más gente. Because they have more people. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 and older. 18 años en adelante. 18 and older. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. Se redactó la Constitución. The Constitution was written. In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? November. Noviembre. November. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Democratic and Republican. Demócrata y republicano. Democratic and Republican. Why did the colonists fight the British? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Because of high taxes. Taxation without representation. Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. Because of high taxes. Taxation without representation. También puede responder a esta pregunta diciendo solo, Because of high taxes. debido a los impuestos altos.
Because of high taxes. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fought for women's rights. Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy. Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. There were 13 original states. Name 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. New York, North Carolina, South Carolina. Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur. New York, North Carolina, South Carolina. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? World War II. Segunda Guerra Mundial. World War II. We elect a U.S. representative for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. 2. What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Freedom. Libertad. Freedom. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? The President. El presidente. The President.
What does the president's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the president. Asesora al presidente. Advises the president. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Because there were 13 original colonies. Porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. Name one state that borders Canada. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. New York. Nueva York. New York. Name one war fought by the United States in the 1900s. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. World War I. La Primera Guerra Mundial. World War I. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. 435. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government. Establece el gobierno. Sets up the government. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Slavery. Esclavitud. Slavery. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. El Océano Pacífico. Pacific Ocean. We elect a president for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4.
4, 4. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Citizens 18 and older can vote. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Freed the slaves. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. 1787. 1787. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. 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 What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? The Louisiana Territory. El territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. We elect a U.S. Senator for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. 6. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The President. El presidente. The President. What are 2 rights of everyone living in the United States? ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of speech, freedom of religion. Libertad de expresión, libertad de religión.
freedom of speech, freedom of religion. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. U.S. diplomat. Diplomático americano. U.S. diplomat. Name the U.S. war between the North and the South. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. The Civil War. La guerra civil. The Civil War. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Provide schooling and education. Proveer escuelas y educación. Provide schooling and education. What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Serve on a jury. Prestar servicio en un jurado. Serve on a jury. Who is the father of our country? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. George Washington. What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africans. Africanos. Africans. When must all men register for the Selective Service? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? At age 18. A la edad de 18 años.
at age 18. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. James Madison. Who is one of your state's U.S. senators now? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? Congress. El Congreso. Congress. Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? The President. El presidente. The President. What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretary of Defense, Secretary of Education. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretary of Defense, Secretary of Education. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? To print money. Imprimir dinero. To print money. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. 9. Who was president during World War I?
¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. What is freedom of religion? ¿En qué consiste la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. Name your U.S. representative. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta depende de dónde viva. Para averiguar el nombre de su representante, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The Speaker of the House. El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York Harbor. El puerto de Nueva York. New York Harbor. También puede responder a esta pregunta diciendo solo New York. Nueva York. New York. Name one American Indian tribe in the United States. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. 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 Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. John Roberts. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Por eso es importante que aprendan las respuestas más actuales a estas 4 preguntas antes de su entrevista. Cualquier actualización de las respuestas se publicará en la sección de descripción debajo de este video. What is the name of the President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos?
Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. What is the name of the Vice President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. J.D. Vance. J.D. Vance. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republican Party. Partido Republicano. Republican Party. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. When do we celebrate Independence Day? When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. Thank you.